Ok. Moni. Hola, buenas noches a nuestra querida comunidad de mujeres con propósito emprendedor. Hoy tenemos un tema bastante interesante y aunque pareciera que fuera sacado quizás de algo que no tiene nada que ver con nuestros propósitos o con nuestro objetivo en el grupo, tiene muchísimo que ver porque la empatía, el tema del cual vamos a hablar hoy, sirve para gestionar nuestras emociones. Y a medida que avancemos en el tema, vamos a ver cómo esto es posible. Hoy me acompaña Mónica, acompaña Lourdes y todas las que quieran participar también están invitadas para hablar de este tema tan importante, tan especial para todos nosotros. Entonces, ¿qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? Hay que empezar por ahí, definirla, o por lo menos tratar de establecer lo más básico de la empatía, que es la capacidad de comprender y de compartir los sentimientos de los demás. ¿Cómo podemos hacer nosotros, cómo podemos tener esa capacidad? Bueno, poniéndonos en el lugar del otro y comprender su sentimiento desde su propia perspectiva. Eso es la empatía. ¿Quién de nosotros no les gustaría que nos comprendieran a ese nivel con la empatía? Y fíjate que la empatía no solo es comprender, ¿no? Sino también tener la disposición de actuar en consecuencia, es decir, de ayudar. La empatía es muchísimo más que una simple compasión o lástima. La empatía se relaciona con el tomar acción respecto a la otra persona. Entonces, por ejemplo, todos recuerdan, o por lo menos muchas personas conocen la historia de, de quién era el prójimo en verdad, cuando Jesucristo le dijo a un discípulo que le preguntó quién era su prójimo. ¿Alguien lo recuerda? La parábola del buen samaritano. ¿Alguien me puede decir si lo recuerda? ¿O tiene una idea de lo que es eso? Levante la mano. ¿Mónica la conoce? No la conozco, pero lo que me viene a la mente es que el prójimo es como si nosotros mismos, vaya, porque la misma humanidad. Exacto. Gracias, Mónica. ¿Y Lourdes conoce esta parábola del buen samaritano? No la conoce. Bueno, fíjense que esta parábola nos trae a nosotros nos muestra qué es la empatía y qué es la compasión. Allí Jesucristo narró la historia de un hombre que iba por un camino, fue golpeado, le robaron todas sus pertenencias y lo dejaron muy lastimado a la orilla del camino. Por ese camino pasaba un sacerdote. Él era judío, él era judío y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Pero por ese camino, cuando el hombre fue golpeado y tirado allí, pasó un sacerdote. El sacerdote lo vio, sintió lástima por él, pero como tenía un compromiso de servicio, no quiso ensuciarse ni comprometerse más allá y siguió su camino. Luego, por ese mismo camino, pasó un levita. Un levita era alguien que servía en el templo, alguien que se supone que tenía una inclinación espiritual. Miró a la persona que estaba tirada, a este hombre que estaba aporreado, que lo habían robado, y también siguió su camino, porque estaba muy ocupado en sus asuntos. Pero por ese camino pasó este tercer hombre, que se le conoce como el buen samaritano. Y al ver al hombre golpeado, malherido y sin poder valerse por sus propios medios, y aunque los judíos no se llevan con los samaritanos, este hombre lo ayudó, lo levantó, le curó sus heridas, lo limpió y lo llevó a una posada. Como era un viajero, lo llevó a una posada, le dijo a los encargados de la posada que se hicieran cargo de él mientras él regresaba y que él iba a pagarles todos los gastos en que se incurrieran por cuidarlo el tiempo que él lo necesitara. Entonces, ese fue el prójimo.
ese hombre mostró empatía porque dijo, y si a mí me pasara lo mismo, ¿cómo quisiera yo que me atendieran? ¿Cómo quisiera yo que me sirvieran? Entonces, fíjate la magnitud del beneficio de la empatía, ¿no? Y es más que mostrar lástima o decir, ay, qué pecadito, pobrecito. Se trata de actuar. La empatía nos lleva a actuar. Pero ¿cuáles son los beneficios de la empatía? Desde el punto de vista de la inteligencia emocional. Vamos a entrar a otro plano. La inteligencia emocional. ¿Para qué sirve la empatía en la inteligencia emocional? O sea, en nuestras emociones. Eso es muy importante a la hora de las relaciones con las otras personas. Porque esta inteligencia emocional aplicada o la empatía aplicada a la inteligencia emocional nos permite reconocer y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. O sea, ahí la emoción, la inteligencia emocional va a configurarse, a enlazarse con la emoción mía y la de los demás. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Mejora las relaciones interpersonales, fortalece la conexión humana, como lo mostré en el ejemplo, hay una conexión con el otro, y reduce los conflictos y los malentendidos. Imagínense cuán importante es la empatía. ¿Quién no quiere tener buenas relaciones? El mundo se trata de buenas relaciones. Nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con todas las personas. Necesitamos el networking. Y si no tenemos una buena inteligencia emocional acompañada de una empatía, pues vamos a tener más conflictos, más malentendidos, no vamos a fortalecer esa conexión humana que necesitamos y mucho menos vamos a mejorar nuestras relaciones. Entonces vamos a ver cómo la empatía contribuye a desarrollar nuestra inteligencia emocional, cómo la empatía mejora las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque nos permite conectar y comprender mejor a los demás. Nos permite fortalecer nuestras relaciones generando un ambiente de confianza, de colaboración. Cuando nos ponemos en el lugar del otro, podemos entenderlo, podemos fortalecer esa relación con el otro, porque si tenemos a alguien que nos escuche, con solo escuchar a alguien a veces demostramos empatía, pero no una escucha cualquiera. Ahorita vamos a mirar un poquito más de eso. Porque la empatía precisamente fomenta la comunicación efectiva. Porque cuando comprendemos las emociones y la perspectiva de los demás, podemos comunicarnos de manera más clara, empática, evitando los malentendidos y los conflictos. Por ejemplo, si yo no logro comprender lo que tú me quieres transmitir, va a haber un malentendido. Pero si a pesar de ello, yo me esfuerzo por saber qué hay detrás de tu comportamiento, qué hay detrás de tus palabras, qué tanto te está pasando. Entonces, es como el refrán que dice que miremos a las personas desde otro punto de vista, no del juicio, sino de la ternura. ¿Por qué? Porque cada quien está luchando una batalla propia. A veces con el tráfico, se le hizo tarde, tiene problemas en su casa y reacciona de una manera mal cuando nosotros le hablamos. El asunto no es conmigo, quizás, el asunto es con ella misma, con su entorno, con su relación dentro de su casa. Entonces, cuán bueno es para nuestra comunicación efectiva y mejorar las relaciones que nosotros tratemos de comprender por qué esa persona está hablándome como me habla o me está tratando como me trata. Mirar desde el punto de vista de esa persona. Tratar de explicar por qué sus emociones están transferidas o me las quiere transferir a mí. Porque no debemos permitir emociones negativas. Pero podemos tener empatía con esa persona que está quizás alterada, quizás gritando, quizás diciendo cosas inapropiadas, ¿verdad? Entonces, ir más allá de lo que vemos inmediato. La empatía va a mejorar nuestra intuición, nuestra capacidad de comprensión. Qué importante, ¿verdad? La empatía no pareciera, pero
está relacionada con todo eso. Nos ayuda a desarrollar la capacidad de resolver conflictos. Nos ayuda a comprender las preocupaciones y necesidades de los demás. Y nos permite encontrar soluciones para todo, o sea, que sean equitativas o que sean satisfactorias en la medida de las posibilidades para todas las partes, para ti y para mí. Pero la empatía va más allá. Nos ayuda a promover un liderazgo con una influencia positiva, porque si el líder es empático conmigo, comprende, ¿verdad?, mi situación, me va a motivar a trabajar en equipo y va a generar un entorno de trabajo más productivo, más satisfactorio. Porque ¿de qué vale que yo tenga un jefe o yo sea una jefa mandona, poco empática? Si el empleado llegó tarde, yo en lugar de mirar sus circunstancias, quizás tuvo un asunto personal, yo me lo trago, dejo que mis emociones no mesuro mis relaciones, no las equilibro, mis emociones ¿verdad? Y estallan. La empatía me va a permitir evitar ser presa de mis emociones. Mire cuán bueno es la empatía. Va a evitar que yo sea una víctima o que las emociones que son un poco negativas me capturen, me tengan cautiva. Yo voy a poder generar un ambiente de trabajo más ecuánime, más tranquilo, más productivo, más satisfactorio. ¿Qué piensas, Mónica? ¿O tienes algún ejemplo que te venga a la cabeza de la empatía? Sí, como bien tú decías, la empatía, yo lo veo hasta como para esos puentes de bondad que podamos tener con las personas, es abrir las puertas a la bondad, al perdón, al no resentimiento, al ponernos de verdad en el lugar del otro, escucharlo, verlo, los gestos que hace, hasta los movimientos de su cuerpo expresan. Entonces tenemos que, como se dice, de verdad ponernos en su lugar, en sus emociones, y si es una cosa buena, alegrarnos, como si nos pasara a nosotros también. Y si es una cosa negativa de la que está pasando esa persona, pues ponernos en su lugar y no juzgar, no criticar a la ligera, sin conocer bien las circunstancias de cada uno. ¿Por qué? Porque como se dice vulgarmente, quien te juzgue, préstale tus zapatos, a ver qué haría en tu mismo camino, ¿no? Entonces, eso es, la empatía va más allá de eso, va a escuchar, pero de esa manera, con oídos de bondad, con el corazón tranquilo, las emociones tuyas tranquilas, para que fluya esa compasión, ese perdón, esa buena vibra que se tiene que generar cuando una persona se acerca a uno, tiene un problema, o incluso puede ser algo bueno. Y se genera esa red tan importante como esta comunidad que escuchamos a todas las mujeres, que nos ayudamos entre todas, nos comprendemos por lo que está pasando cada una en ese momento, y entonces eso es muy, muy importante, saber controlar eso, ¿no? Saber ser empático siempre va a ser mejor que ser poco receptivo con las demás personas. Gracias, Mónica. Me voy a rescatar algo que dijiste, escuchar con bondad. La empatía es ponernos en los oídos la bondad. ¿Por qué? Porque si escuchamos activamente a esa persona, como dice Mónica, podemos ponernos en el lugar de ella, podemos ponernos en sus zapatos, incluso en situaciones difíciles, y buscar diferentes perspectivas. Entonces, la escucha activa, o sea, vamos a escuchar no para reaccionar, vamos a escuchar para comprender, vamos a prestarle atención a los sentimientos de los demás, vamos a tratar de ponernos en el lugar del otro, comprender su perspectiva. A lo mejor yo estoy viendo un 6 y él está viendo un 9, y ambos tenemos razón porque él está del otro lado. Entonces, si nosotros comprendemos esa perspectiva que él tiene, porque él está desde otro ángulo y yo estoy desde otro ángulo, puedo tener una experiencia más satisfactoria. Entonces, practicar la empatía, incluso en situaciones difíciles, nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a fluir con esa otra persona y
tener como, porque la idea es buscar mejorar siempre las relaciones, gestionar nuestras emociones y mejorar las relaciones interpersonales, porque vivimos en un mundo donde las relaciones son básicas. Nadie puede vivir aislado ni como un ermitaño. Necesitamos comunicarnos con otros, necesitamos relacionarnos con otros. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con empatía? ¿Mm? ¿Qué mejor forma que hacerlo desde el punto de vista que todo nos vaya bien, estemos mejor preparados? ¿Qué, qué, qué piensas tú, Mónica, de esa escucha activa? Que por cierto, hay un círculo, ¿no? Habla de eso Mañana, Rafa. mañana están invitadas todas al círculo nuestro de escucha empática, que precisamente es así, de escucha empática, donde las escuchamos a todas. Y otra cosa que decías muy importante también, Eli, es porque, por ejemplo, nos estamos poniendo como que nosotros vamos a escuchar a la otra persona, pero en algún momento también nosotros queremos ser escuchados, queremos ser comprendidos. Y verdad que vivimos en un mundo rápido, vivimos muy rápido, vivimos a golpe de clic de celulares, muy rápido, pero tenemos que tomarnos el tiempo para escuchar a la otra persona. La parte humana se está perdiendo y eso no se puede perder porque es la base de toda relación, la bondad, el comprender, el tender una mano amiga. Las personas ya hacen todo por interés y no es así, hay que brindar lo que uno tiene y sobre todo esa escucha empática, escuchar, pero escuchar tranquilamente, prestando bien atención a lo que la persona te está explicando, porque cuando uno tiene un problema, uno quiere que a uno lo escuchen bien, entonces uno tiene que ser así empático. ¿Cuántos conflictos y cuántas guerras y cuántos problemas en el mundo se evitaran si se practicara más la empatía entre los seres humanos, entre la familia, entre los países, entre la gente? Y tenemos que, a pesar ya, como estaba diciendo, que vivimos muy rápido, que tenemos una vida muy ajetreada, muy rápida, tenemos que tomarnos el tiempo para escuchar al prójimo, para escucharnos a nosotros mismos y para tender esos puentes de bondad, abrir esas puertas de nuestro corazón y de nuestra vida para ayudar a todos los que podamos y escuchar a todos los que podamos y mostrar esa empatía con todos. Gracias, Mónica. De hecho, fíjate que hay un libro que se llama El poder de la empatía, el poder, o sea que la empatía tiene poder. Y dice el libro que una de las experiencias más profundas de la empatía consiste en darnos cuenta de que no somos nada los unos sin los otros. No somos nada. Es más, desde el momento de la creación, Dios se dio cuenta que necesitábamos a otra persona, que formamos un equipo y dice como un ayudante fue hecha la mujer, es decir, para formar equipos, para ayudarnos entre nosotros, porque no podemos vivir aislados. Entonces, mira lo que dice esto. Se establecen las relaciones cuando estamos dispuestos a revelar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Solo cuando reunimos el valor para abrirnos a los demás, renunciando a nuestro punto de vista, para entrar en el mundo del otro, podemos tener la esperanza de establecer relaciones profundas y duraderas. Y esto también es una muestra de empatía. Entonces, es la oportunidad de que podamos responder a las experiencias de usarnos para ayudar a los otros sin causarle daño, sin causarle daño al otro. Porque muchas veces cuando somos, lo contrario a la empatía sería como la antipatía, cuando somos antipáticos, cuando somos poco comprendedores, cuando dejamos que el ego nos absorba en nuestro mundo, que solo me importan mis asuntos y los demás que, bueno, que vean a ver cómo hacen. Como dicen los refranes populares, cada quien que le abre la brasa para su sardina. Por eso es que vivimos, por ejemplo, especialmente en Latinoamérica, que cada quien busca su propio ritmo, su propia cuestión. Entonces allí es que está el daño, en desasociarse del otro, en que a mí no me importa lo que tú estés haciendo. Entonces esa desunión es la que ha causado tanto fragmentación en la sociedad, tanto dolor, tanta falta de escucha. A veces en la misma familia, cuando solo escuchamos para reaccionar, para responder, voy a esperar que me diga lo que me diga, sin esperar
que me diga lo que me diga para ver si... Celia tenía algo que decir. Mónica. Hola chicas. Bueno, se me surgieron muchas cosas al escuchar este tema de la empatía y me surge, Mieli, que a veces, o sea, podemos saber nosotros que tenemos que escuchar, pero qué difícil resulta muchas veces que fluya esa capacidad de escuchar para soltar todos esos sentimientos que tengamos en cierto modo de querer tener la razón, porque cuando nosotros queremos tener la razón, entonces se bloquea todo tipo de escucha. Y me surgió la idea de que tanto escuchar como el amor tiene que surgir desde escuchar, aprender, desarrollar esa escucha hacia nosotros mismos. Entonces, desarrollar siempre el escucharnos a nuestro cuerpo, escuchar lo que nos decimos, escuchar el ruido por sutil que fuera para aprender a escuchar a los demás. Porque una cosa es oír, pero otra cosa muy diferente es querer entender no solo los sufrimientos que pueda estar pasando, sino el anhelo que pueda tener la otra persona, a dónde quiere ir y sin duda estamos todos en este mismo camino, tratando cada día de avanzar un poquito más, cada día de ser un poco más felices, de encontrar esa plenitud, la paz, pero no va a surgir mientras haya este roce, mientras encontremos puertas cerradas mutuamente, porque cuando yo le escucho a alguien, lo lindo es que me nutre tal vez más a mí que a la otra persona, porque a mí me surge eso. Y digo, porque a mí me choca, porque yo era una de esas personas que yo no escuchaba. Si alguien me decía algo, yo ya tenía la respuesta, porque pensaba que yo sabía o porque simplemente ya me armé en mi mente una gama de pensamientos de que desde mi punto de vista todo está bien, pero nunca se me ocurrió pensar que también esa otra persona tiene los mismos anhelos, tiene las mismas frustraciones y también está queriendo con toda dignidad, con todo el merecimiento, también querer avanzar. Entonces, de entender esto, que escuchar, más que ponerme en los zapatos del otro, es de entender que esa persona prácticamente es mi otro yo. O sea, yo así llegué a entender para poder decir, o sea, no, yo no puedo ver en esa persona cosas negativas para yo cerrarme cuando en el fondo o es yo misma o yo puedo estar, como decía Mónica el otro día, del otro lado. Y cuando no le escuchan a uno realmente duele. Y las cosas no fluyen, las cosas no avanzan y muchas veces yo suelo decir, por ejemplo, en mi trabajo, solo depende a veces de la voluntad de uno, que uno diga sí, que uno mueva un poco el cuerpo porque tal vez está cansado, porque estoy entendiendo el dolor, el anhelo, la necesidad del otro para levantar y las cosas pueden llegar muy lejos, pero a veces cerrar a escuchar realmente que limita mucho y sí que es, yo pienso que escuchar es parte del amor mismo que nosotros nos sentimos hacia nosotros para poder abrir esas puertas que generalmente están tan cerradas desde diferente nivel, a veces un poco y a veces más. Ahora, la otra cuestión que me surge, Mieli y Moni, es el hecho de que igual como el amor se me surgió este momento, es fácil amar a quien le ama a uno. Entonces, igual tal vez a veces resulta fácil escuchar a quien también de alguna manera hay cierta amistad, cierto roce, cierta hasta conveniencia, pero cuando hay alguna situación que va más allá de esta cuestión de energías en donde uno siente que simplemente no debo escuchar, o alguien con quien tuve algún conflicto, wow, ahí es la cuestión más difícil. ¿Cómo manejarse en ese caso, Mieli? Bueno, Celia, muchas gracias por tu participación y por tu pregunta. Pero vamos a cerrar esta sesión y la volvemos a abrir para no tener interrupciones, porque tengo una falla aquí. Vamos a cerrarla para empezar a contestar esa pregunta. ¿Cómo hacer para escuchar cuando no lo quiero hacer? ¿Vale? Sí, Gracias. Ahora sí, vamos a responder esa pregunta de Celia
¿Cómo hacemos para escuchar cuando no queremos? ¿Cómo hacemos para escuchar? Lo primero que tenemos que saber es que la empatía en realidad viene en nuestra genética, porque es la que va a permitir que la humanidad siga subsistiendo. A veces cuando nos resistimos a la empatía es cuando el ego, ¿verdad? Ha sobrepasado esa naturaleza que tenemos. Cuando me preocupo por mí misma, en lugar, más por mí misma que en lugar de los demás. Y un ejemplo, nosotras que somos mujeres creyentes, un ejemplo de escuchar, aunque ya sabía la respuesta, muchísimo poder. Y un ejemplo de escuchar, aunque podría haber decidido que no, es el mismísimo Dios, el mismísimo Jehová. Fíjense que en la Biblia hay una historia que cuenta que se había determinado la sentencia sobre dos ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Se había determinado la sentencia sobre esa ciudad. Y Dios se la comunicó a un siervo de él llamado Abraham, que dicen que es el padre de los que tienen fe. Se la comunicó. Pero un sobrino de Abraham vivía en una de esas ciudades. Y él le dice a Dios, permíteme hablar contigo. No creo que tú, siendo un justo juez, vas a destruir tanto a los buenos como a los malos. Si por lo menos hubieran 50 personas, ¿destruirías la ciudad? Y Dios le dijo, si consigo a 50, no la destruyo. Pero Abraham siguió diciendo, pero ¿y si fuera 40? Por favor, permíteme hablar. Y si consiguieras 40, le dijo las mismas palabras y fue reduciendo de personas hasta que llegó al número de 10. Dios tuvo la capacidad de escucharlo las veces que le propuso y que fue reduciendo el número de personas. ¿Sabe cuántas personas justas había en esa ciudad? 3, solo 3. Y el mismísimo Dios tuvo que enviar ángeles a sacarlas porque se demoraban mucho y no quería abandonar. Imagínense la capacidad de escucha y de empatía y de humildad, porque la empatía está relacionada con muchísimas cualidades o bondades que debemos desarrollar. La otra cualidad, y viene en forma de pregunta, Celia, ¿puede haber honra sin respeto? ¿Puede haber respeto sin honra? Bueno, la respuesta para que haya honra y respeto a la vez, eso tiene que nacer aquí adentro. Porque yo te puedo decir cosas, por ejemplo, uy, Celia, me parece genial lo que y llenarte de lisonjearte, ¿sí? Con mis palabras, rendirte honra. Pero en el fondo, yo puedo estar pensando, uy, pero si eso no es así, o sea, puedo ser falsa y demostrarte honra con mis palabras, pero no respetarte en mi interior. Entonces puede haber honra sin respeto, pero no puede haber respeto sin honra. O sea, yo cuando respeto te puedo honrar porque lo tengo aquí adentro. ¿Sí? Entonces, la empatía es algo también que se lleva aquí adentro, no la puedo fingir. Es algo que no puedo fingir. Es algo que tengo que cultivar, porque es una cualidad que nos hace humanos, que nos diferencia de los animales, pero realmente humano, porque a veces la gente dice, no, es que el humano también comete muchos errores. Es cuando el mismo humano se deshumaniza y se vuelve animal, se vuelve violento, se vuelve agresivo. Lo que nos hace humanos es realmente los valores que tenemos y que podemos cultivar. Nuestros hijos, como el caso que te mencioné en la Biblia, a veces
cuando tenemos hijos pequeños, me está diciendo algo que ya yo sé por anticipado el resultado. Yo lo sé porque la edad me permite saberlo. Tengo más edad que hacer para no desesperar. Preguntas sin escuchar. ¿Cómo muestro mejor yo mi empatía o mi ternura o mi capacidad de ponerme en su lugar? ¿Sí? Entonces, es algo que debemos estar practicando constantemente. Hay un poema muy hermoso que he leído por ahí, dirigida de un hombre a su mamá. Y no lo recuerdo exactamente, pero en parte él decía que su mamá tenía, hay una mujer, decía, que tiene algo de años y algo de especial, porque siendo una mujer que tiene X cantidad de doctorado, supongamos, se rebaja al nivel de un niño para poderlo escuchar y explicarle una verdad en ese idioma que él pueda entender. Eso es empatía. Wow. Y siendo una mujer inquieta, ¿verdad? Trata de prepararse para responder también a su hijo, va más allá. Por ejemplo, en mi caso, que nos desarrolláramos más. Mamá, el significado de esta palabra, que decía ella. Ahí hay libros, vaya a la biblioteca. Ella no sabía la respuesta, pero me decía dónde encontrarlo. Uy, Dios, no sé si es mi internet o, pero no. Nosotras somos Es el internet de ella que se le corta el internet. Oh, ya. Pero bueno, el contexto lo estoy entendiendo. Sí, claro, claro. Eli, vamos a darle la palabra a Lourdes para que hable. Adelante, Lourdes. Pero bueno, antes que pase a Lourdes, solo agradecer esta respuesta maravillosa que acaba de darme el INICER, que no me quedan más preguntas, sino simplemente aprender a ser empáticas y a tener humildad. De eso se trata. Gracias, gracias. Bueno, chicas, ¿qué puedo decir? Empatía. Sí, de verdad que es una palabra, pues, con un contexto extenso, ¿verdad? Porque ser empático, siempre escuchamos y nos dice y bla, 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 ser empático, y haz esto y haz lo otro y más y, y siempre el enfoque es como con nosotros, pero para ser una persona empática necesitas ser empática contigo misma, porque si no lo conoces, si no lo vives en tu cotidianidad, día a día, te esfuerzas cuando tienes que como comportarte de cierta forma hacia los otros. Entonces, para ser más coherentes, pues empiezo por aquí, por el principio. Entonces, así como que es más natural, ya está integrado. Eres tú, eres, quiero decir, ser amable contigo misma para saber
serlo con los otros. Porque cuando está esa amabilidad desde tu interior, pues puede surgir en cualquier momento y con cualquier persona. No tengo por qué estar poniéndome máscaras o actuando de diferentes formas en diferentes puntos o convivencias o situaciones o X. Es que eres, esto eres, y a donde vas, lo llevas. Excelente. Tienes el micrófono cerrado. Eso es lección pura. Gracias, Lourdes, gracias. Qué bello que es escucharle. Gracias a Eli. ustedes por escucharme y pues la verdad que estoy aprendiendo. A mí me encanta aprender, de verdad. Aprendo de todas. Disfruto escucharlas porque puedo sentir la energía y esto es maravilloso. Es, es sanador, es sanador, de Gracias. verdad. Porque somos seres humanos y traemos cargas, traemos. Mm, pero entre más te enfoques en ti, es como que vas iluminándote más, te sales totalmente eh, de ese ruido, ya no está, eres tú, es tu esencia, aquí en China. Así mismo es. Así mismo es. Qué bello. Creo que nuestra Eli se nos Para fue. finalizar, chicas, Mm. mira, Oh, quiero no, está bien. leerles un pedacito de este libro. Quiero leerles, si me escuchan. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ahora no te escuchamos. Tenemos dificultades técnicas, no te escuchamos. No, no. Apaguen los micrófonos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? No me escuchan. Se cayó el internet. No, qué pena, no te escuchamos, qué pena. ¿Me escuchan? Pero intermitente. Salte y vuelve a entrar, Eli, a ver si mejora la conexión. Bueno, como bien decía Lourdes, compartir cada cual su experiencia. Si usted cree que aprende aquí con nosotras, ¿qué diré yo? ¿No? Yo aprendo de todas y yo soy la eterna aprendiz de este grupo, de este colectivo. Siempre estoy aprendiendo y siempre estoy cada día más. A ver, Eli. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Nada. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, les quería leer un extracto del libro El poder de la empatía, que dice así: los seres humanos somos criaturas que evolucionamos y la empatía es la fuerza interior que nos permite adaptarnos y cambiar en respuesta a nuestras experiencias. El autor, imagino empatía como un consigo, guiándonos suavemente hacia un nuevo territorio y revelando el mundo en sí mismo, como develando un misterio. Sin el poder de la corriente de la empatía, permaneceríamos en el torbellino de nuestra propia y estrecha percepción, atrapados en nuestras lágrimas, capturados por nuestros pasados, sin la voluntad ni la posibilidad de escapar. La vida sin la empatía sería un camino circular, repitiéndose sin final en patrones predecibles, con pocas sorpresas o misterios que podrían romper la monotonía.
Correcto. Muy buen resumen. ¿Qué les parece ese extracto? Muy bueno. Deberíamos practicar la empatía todos a todas horas y el mundo será más bonito, seguro. Celia, tienes la palabra si quieres decir algo más. Abre el micrófono. Bueno, como decía Moni, lo bello de la vida es las experiencias mismas que vamos viviendo a través de ella y el interés de querer ser un poquito mejores de lo que fuimos ayer nos empuja a estar en este constante aprendizaje. Pienso que cada una aprendemos mutuamente, aprendemos de nuestras experiencias, aprendemos de lo que decimos, aprendemos de querer reconocernos en nosotros mismas al otro. Creo que eso es lo más importante, reconocer al otro en nosotros mismos. Y yo quiero concluir con eso. Muchísimas gracias, Eli. Como siempre, unas clases fenomenales, siempre aprendo y ahí vamos. Muchísimas gracias, Eli. Gracias, Moni, gracias, Lourdes. Igual es una sabia mujer, un corazón de oro. Sí mismo es. Gracias a todos por acompañarnos y la invitamos al círculo de escucha. Gracias. Al círculo de escucha empática mañana para seguir debatiendo todos estos temas y todo lo que quieran conversar. Gracias. Está Gracias, buenísimo. gracias. Gracias, Gracias. gracias. Las quiero. Besitos. Chao, gracias.